Tenemos aquí magnitudes, escalares y vectoriales. Entonces nosotros tenemos que un escalar es una cantidad física que no ocupa de dirección para ser entendida. Por ejemplo, la edad. Una persona tiene 20 años. No necesita decir ni al sur, ni al norte, ni al este. Pero hay cantidades vectoriales que sí necesitan de dirección. Por ejemplo, una fuerza hacia arriba, una fuerza a la derecha o a la izquierda. Tenemos aquí las definiciones, cantidades físicas que no necesitan una dirección para estar completamente definidas, se denominan como escalares. Por ejemplo, el tiempo, la distancia de un punto a otro, la masa, la temperatura. Y por el otro lado tenemos los vectores que se componen no solo de magnitud, o sea, no solo de un valor, sino que necesitan direcciones, por ejemplo el desplazamiento, la velocidad, la fuerza. Los vectores se componen de magnitud, que corresponde al valor numérico con su respectiva unidad y con dirección. Tenemos aquí las definiciones de desplazamiento, que es la longitud recorrida en línea recta desde el punto inicial al punto final. Aquí teníamos, por ejemplo, este dibujo. Una persona camina 100 metros a la derecha, 75 para abajo y luego 25 más a la derecha. Todo el recorrido sería la distancia. Pero si yo mido desde el punto inicial al punto final, ese es el desplazamiento. Tenemos la velocidad, que es la división del desplazamiento entre el tiempo, y la rapidez, que es la división de la distancia entre el tiempo. Son diferentes porque ya vimos que a menos que vayamos en línea recta sin devolvernos, el desplazamiento y la distancia son diferentes. Tenemos tres tipos de vectores: los vectores consecutivos, que empiezan donde terminan otro, como cuando usted sale de su casa, camina a la esquina, luego sigue 100 metros más, luego para allá va un vector consecutivo, uno detrás de otro. Los concurrentes son los que todos salen de un mismo punto o todos llegan a un mismo punto, como cuando se va a hacer una fiesta en tal casa, lleguemos todos a esa casa. Entonces todos llegamos a la casa, todos llegamos a un mismo punto. Son vectores que concurren en un mismo punto. Y opuestos, un vector va para un lado, otro para el otro. Como en las líneas del tren, alguien va caminando para un lado y alguien va caminando sobre la línea para el otro lado. Tenemos aquí los ejercicios de la evaluación que habíamos hecho. Dice, son cantidades físicas que no tienen dirección. Se refiere a cantidades vectoriales. ¿Cuáles son las cantidades vectoriales? Son magnitudes físicas que poseen magnitud, o sea, valor, dirección y sentido. Dirección es el ángulo y sentido si va al norte, al sur, al este o al oeste, ¿verdad? Tenemos, ¿cuál es la notación correcta de los vectores? Son letras mayúsculas o minúsculas con una flecha en la parte superior. Yo puedo decir vector A, vector B, ¿verdad? Y no importa que el vector vaya dirigido para la izquierda. La manera de notarlos siempre es con una flecha hacia la derecha. Dice, ¿cuál es la forma correcta de representar la dirección de una con ángulos? Con ángulos represento la dirección. Y nos acordamos que sacamos el ángulo con tangente, ¿verdad? Tangente es igual al opuesto, cateto de opuesto entre el adyacente. Y de aquí lo despejamos, ¿verdad? Cita es igual a tangente a la menos 1 del opuesto, cateto opuesto entre cateto adyacente. Tenemos, ¿cuál opción muestra la forma correcta de representar el sentido de un vector? Con puntos cardinales. O sea, yo tengo aquí un vector. Bueno, tengo aquí norte, sur, este, oeste. Y por ejemplo tengo un vector aquí con 20 grados. Entonces, 20 grados es el ángulo, ¿verdad? La dirección. Ahora sí, ¿cuál es el sentido del oeste en el sur? Está en este cuadrante, entre el oeste y el sur. Entonces sería del sur, 20 grados, hacia el oeste. Entonces, con los puntos cardinales represento el sentido de un vector. ¿Cuál opción muestra el tipo de vector que inicia donde termina otro? Consecutivo. Un vector
va consecutivo detrás del otro, uno detrás del otro, vectores consecutivos. Tenemos en la pregunta 6, corresponde al camino seguido por un objeto, o sea, ¿cómo se llama el camino? Trayectoria, puede ser irregular, puede ser rectilínea, etc. Observo la siguiente figura, tengo un ángulo del este 40 grados hacia el norte, del este, ¿verdad? Estoy aquí, 40 grados hacia el norte, pero como este ángulo mide 90 grados, me lo pudieron haber dado al revés, me pudieron decir 90 menos 40 es 50, o sea, si aquí mide 50, pudo haber sido del norte 50 grados hacia el este, pero vean que está entre el norte y el este, ¿ok? Por ejemplo, este me dan 25 grados, pero 25 empezando ¿dónde? En el oeste. Del oeste 25 grados hacia el norte. Estoy buscando una reglita, un transportador. Con el cual podemos medir el ángulo. Aquí lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que estamos midiendo? Aquí está el 0 y camino de aquí para allá son 25 grados. En realidad no está en escala, pero el hecho es que yo camino para allá. Pero también podría caminar al revés, empezar el 0 de aquí arriba y caminar de 0 hacia abajo, de 0 para allá, 65. Entonces, si este mide 25, 90 menos 25 son 65. Significa que este otro ángulo mide 65, empezando ¿en dónde? En el norte. Del norte estoy pegando el 65 al norte. ¿Hacia dónde? Hacia el oeste. Tenemos aquí en la figura nueva lo mismo, ¿verdad? Este mide 30, pero sería del oeste 30 hacia el norte. Del oeste 30 al sur, no, porque no está en este cuadrante entre oeste y sur, sino que está entre oeste y norte. Del norte, 90 menos 30, 60 grados. Esto mide 60 grados. Del norte, 60 grados hacia el oeste. Ahora, ¿cuáles son vectores escalares? Una temperatura, me dan la magnitud, 50 grados centígrados, es un escalar, no tiene dirección. Juan se desplaza, desplazamiento es un vector, de hecho me dan la dirección que es al norte. Un avión viaja a 200 kilómetros por hora, o sea, esto es una velocidad al sur, entonces es un vector. La masa de la Tierra, la masa es un escalar, solo tiene magnitud, solo tiene valor. Un auto acelera 400 al norte, esto es un vector, que hay un error, es un vector porque dice hacia el norte. Un auto acelera 4 metros por segundo al norte, ¿verdad? Están dando la dirección.